Escuchas La Gotera, del papel A tu oído. Podcast La Gotera es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es la nueva inestabilidad. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.udp.cl. Que disfruten el capítulo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Les damos una cordial bienvenida. Esto es Podcast La Gotera. Mi nombre es Eduardo Rodríguez y junto a mi compañera Sofía Muñiz les traemos una nueva entrega de esta tercera temporada. ¿Cómo estás, Sofi? Súper expectante por este nuevo capítulo y la temática del día de hoy. Sí, ya lo he esperado toda la semana y no veía la hora de llegar a tratar este tema tan importante. Sofi, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata este capítulo? Sí, obvio, con mucho gusto, Eduardo. Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, Podcast La Gotera es una extensión de la revista Grifo que publicó en diciembre de este año y de forma gratuita, en formato tanto físico como digital, la edición número 42, titulada Nueva Inestabilidad. Esta vez decidimos dar énfasis a la serie de cambios que hemos tenido que experimentar desde el 18 de octubre del 2019 hasta las transformaciones políticas, la emergencia sanitaria, entre otros temas que están en constante evolución y cambio. Por eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva Constitución. Y es un tema complicado, ¿no te parece, Sofi? Sí, de hecho, y por eso el día de hoy nos acompaña Daniel López. Él es licenciado en Derecho y en Literatura de la Universidad de Diego Portales. Además, Daniel coordina las jornadas de Derecho y Literatura. Estudia el magíster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile y es becario de ANID. Conversará con nosotros en torno a la nueva Constitución. Además, hablaremos del libro Reconstitución Poética, antología que reúne a distintas voces del panorama nacional, un eco simbólico del proceso constituyente. Pero ¿quién mejor para representar a Daniel que él mismo? Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Algo más que quieras añadir a tu presentación? Hola Eduardo, hola Sofía, un gusto saludarles al equipo del podcast y de la revista. No, nada, está perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos también a quienes estén escuchando esto para el futuro, digamos. Y contento de estar acá porque es como volver a casa para mí, como una breve visita a casa y también, nada, mucho gusto, un gusto estar acá. Muchas gracias a ti, Daniel, por aceptar la invitación y es un agrado tenerte aquí con nosotros. Una de nuestras principales intenciones con este podcast y con la revista Grifo es la difusión de autores tanto publicados como inéditos. Sí, pues especialmente llamativo en el tema de hoy. No todos los días se está en medio de un proceso constituyente, con paridad y representación de pueblos originarios. No imagino lo difícil que debe ser poner de acuerdo a un montón de sectores que piensan distinto y buscar ser representados en la constitución de un país, sobre todo aquellas comunidades que han sido subyugadas durante años. ¿Cómo surge la idea de escribir Reconstitución Poética? La idea de ese libro surge como de cierta urgencia y que nos sentimos apelados como equipo de trabajo e interpelados desde nuestro propio quehacer, digamos, moviéndonos como entre ambas disciplinas, entre la estética y el arte. En un momento nos paralizamos ante el carácter tan intenso lo que estaba pasando, digamos, tan terrible en ciertos modos. Entonces, en un momento nos paralizamos, pero después pensamos qué podíamos hacer desde nuestra propia área de investigación, gestión y quehacer cultural, digamos. Entonces, siempre tuvimos, eso sí, en mente el título. El título como que salió de inmediato, como hagamos lo que hagamos, tiene que llamarse así, digamos, porque ya desde el comienzo estaba como la pujanza por una nueva constitución, por una nueva carta máquina. Entonces, ese fue el título desde un comienzo. Y también teníamos como referente a unos amigos de México que ya habían sacado un libro parecido como de constitución política del Estado mexicano. En Chile ya se había hecho algo así por Claudio Castañeda, un poeta y editor, pero en otro contexto, por cierto. Pero ya estaba cierta idea circulando, ciertos referentes que teníamos en mente. Entonces apenas nos preguntamos qué podíamos hacer, superar esa paralización y tú como no, esto tiene que hacer, se tiene que llamar desde inmediato reconstitución poética. Ahí ya después había otros temas que decidir, otros temas que zanjar, metodología, qué iba a hacer en concreto, digamos. Pero surgió, como te digo, les digo, de cierta urgencia también, de referirnos a lo que estaba pasando, pero desde nuestro propio que hacer como esta doble, triple militancia. Oye, Daniel, ¿tú cómo has visto o cómo has percibido el proceso constituyente? ¿Le tienes fe? ¿Tienes miedo de lo que pueda resultar? Sí, miedo no, expectante, muy expectante y preocupado porque desde que se instauró el proceso, punto al margen, yo hago como una distinción como entre el proceso como institucional y el proceso como social, que también me parece tan o más como relevante,
pero desde que se instaló como en la mesa, se intuía que iba a ser como asediado, que iba a ser acosado, como por ciertos sectores políticos, pero ha sido terrible, digamos. Entonces, como que eso me preocupa, como que ha sido harto el acoso, digamos, ha sido harto el asedio. Eso me tiene un poco preocupado. Pero yo al menos, quizás soy muy ingenuo, pero mantengo la fe, mantengo como la confianza en el proceso, digamos. Y es cierto, más allá como del articulado propiamente tal que puede tener un texto, el texto legal, confío también en el proceso que se está dando de modo paralelo, porque de todos modos se han creado como vías como para dialogar de lo que está pasando como en la ciudadanía a nivel social y la institución. Entonces, yo confío mucho en lo que está pasando. Tenemos claro que ser conscientes de esta realidad política con un futuro tan frágil y en un momento tan delicado entre la democracia y un posible gobierno de ultraderecha es verdaderamente estresante. Pero no por ello no puede haber momentos de relajo. Después de todo, hace poco un constituyente hizo un discurso tirando la talla y tocando guitarra. Es verdad, y es bueno bajar un poco la formalidad de vez en cuando, y nosotros no seremos la excepción, porque a continuación vamos a conocer más a Daniel en una sección un poco más intrusa. Y para quienes no están enterados, esta temporada trae nuevas secciones porque sabemos que le da sazón a la vida. Y porque igual que nosotros, ustedes quieren saber más de Daniel, le damos la bienvenida a la sección del Kawin. ¿A quién no le gusta cagüinear? Debería ser inconstitucional el no cagüinear. Ya, perdón, me fui en la ola. Luego de estas preguntas pasaremos a un tema más serio a propósito del manuscrito que nos compartiste y tendremos otro bloque de conversación. Ahora cuéntanos, Daniel, ¿cuál fue el ramo que más odiaste de la carrera de Derecho? Yo creo que estos ramos de derecho tributario, que se mezcla con temas impositivos, leyes que son ilegibles e incomprensibles, que dicen una cosa y en realidad quieren decir otra. Y más encima estaba como en el último año de la carrera. Entonces, estaba como ahí, como en el cuello de botella, estaba a punto de salir. Y te tiran ese tanque que esos ramos de derecho tributario. Y por eso hay tan pocos abogados especializados en eso y complejo, digamos. Pero eso fue una mala experiencia. Daniel, tienes la oportunidad de viajar una vez al pasado y darle un mensaje a alguien, un spoiler del futuro. Puede ser lo que tú quieras, un consejo, una advertencia, decirle a alguien que no se tome cierta sopa de murciélago, qué sé yo. ¿Cuál es ese mensaje y a quién está dirigido? Lo pensaba más que nada como la oportunidad de conversar con alguien, digamos. No sé, tengo un crush eterno con José Donoso, con el escritor. Entonces, como que había la oportunidad como o sea, me imagino que él ya lo intuía, era un gran escritor, digamos, y muy inteligente, y muy sensible, pero también le preocupaba mucho cuánto de su escritura podía quedar, digamos, y si bien no ha pasado mucho tiempo, le sería eso, como tomarme un café con él y decirle que quedó, como que cala en algo, o sea, en mí, por lo menos, ¿cachai? Y sé que mucha gente va, o sea, es un grande, entonces sería eso. Bueno, vamos con la ronda final de preguntas cabineras. Vamos a hacerte 3 preguntas cortitas a propósito de la temática de hoy. ¿Estáis listos? Sí, sí. Ya, bacán. Daniel, ¿qué constituyente te cae peor? ¿Tengo que decir un nombre? No sé. Yo diría como que todo aquel constituyente que haya entrado como para boicotearla desde adentro. Que eso está pasando, digamos, ocurre. Entonces, me parece no mal por todos los por donde lo miriste. ¿Sí? Entonces, yo diría que todo aquel constituyente que haya entrado para eso, para boicotearla de adentro. Acá, ahí después, más adelante, la historia nos va a decir qué nombres caben con esa descripción, digamos. Buena Oye, respuesta, ¿y sí. cuál es tu constituyente favorito? Estoy entre dos, entre Cristina Dorador y Jaime Baza. Uno siempre recurre como hay ciertos nombres que están más en boga que otros, digamos, lamentablemente, Sí. pero en el caso de Cristina Dorador me gusta mucho como el trabajo que ha hecho para impulsar como la investigación en arte, humanidades y ciencias sociales, como que le ha dado una visibilidad increíble a ese trabajo, digamos, del que yo me siento también apelado, digamos, desde mi carrera como investigador incipiente. El trabajo que ha hecho ella para mostrar esta área de la investigación en arte, humanidades y ciencias sociales me parece muy, muy, muy necesario, por lo menos, digamos. Bueno, y Jaime Baza, porque además de ser muy asertivo en términos comunicacionales, ser muy, muy, muy inteligente también, no solo por él, sino que por todo lo que representa, digamos, como cierto nuevo modo de relacionarse con la institucionalidad, que no es un modo relajado necesariamente, sino que cierto modo como más, un poco más cercano, un poco más riguroso, pero que también dialoga con cierta empatía, que me parece muy, muy, muy valioso. Cuéntanos, Daniel, si no fuese mentira eso de que la convención esté buscando cambiarle la bandera a Chile,
¿Cómo sería una nueva bandera ideal para ti? Yo creo que tendría, que la bandera de ahora es como bien cuadrada, ¿no? Como bien rectangular y bien rígida. Yo quizás le pondría un poco más de círculos, un poco más de otros polígonos. Sí, sí, claro, otra figura, digamos. No que parezca una cuestión carnavalesca, pero sí le pondría más, un poco más de figuras flexibles, por llamarlo de algún modo. Al ser símbolos, no necesariamente leen un estado, sino que también son como un norte, ¿no? ¿De qué nos gustaría? Como algo una actitud más dialogante. ¿Y le cambiaría ahí los colores? Así como por saber, de Ay, zapa. sí, ¿no? Como que había toda una... Entonces se ha estudiado, como bien como conocimiento como escolar, lo recuerdo, como el rojo como la sangre de los mártires, que el blanco era como la nieve, era montaña y el azul no cielo, no sé. Sí, Ay, no sé, en sí. los colores me pillaste, porque tampoco, claro, tampoco me gusta la cuestión carnavalesca, entonces creo que quizá un poco de verde. Puede ser, sí, sí. Bueno, sabemos que Reconstitución Poética es en cierta forma una máquina del tiempo que nos lleva a una serie de conflictos que terminan explotando el 18 de octubre del 2019. Y es prácticamente un manifiesto que retrata lo que todos quienes salieron a marchar o sintieron, aunque sea representados en algún grado por el estallido, querían la convergencia de una diversidad de voces. Pero suponiendo que tienes que elegir solo a un poeta o autore, al que quieras, ¿a cuál pondrías tú en la convención constituyente y por qué? Estoy entre Elvira Hernández y Camilo Arancibia Hurtado, que es uno de los autores inéditos de la Constitución, de la Reconstitución. En Elvira veo una historia también, como una historia de un, Sí, un país, digamos, en Elvira Hernández. Y Camilo tiene un toque de picardía, de humor, el texto de él, perdón, tiene un toque de picardía, de humor, que es muy inteligente también, como que revela mucha inteligencia. Entonces, no es un humor de la carcajada, es un humor como de la sonrisa sutil. Bueno, Daniel, te damos las gracias por tus comentarios, pero ahora llegó la hora de una sección ya clásica de la gotera, la lectura del manuscrito. Y quisiéramos pedirte a ti mismo, Daniel, que nos comentaras de qué se trata el prólogo que vamos a escuchar a continuación, de dónde nace la idea. Sí, el prólogo, recuperar la palabra, claro, fue como que si bien en el libro dimos la palabra como a otros que se refirieran al proceso, en algún momento teníamos que hablar nosotros, digamos, como el equipo de las jornadas de Derecho y Literatura, y también tuvo siempre esta posibilidad de una autoría colectiva. Entonces yo creo que una de las particularidades de ese texto es que es un texto a cuatro manos, por quien habla, por Felipe Espinosa, que fue el otro compilador, por Denis Díaz y por Manuel Bravo, y ahí quisimos como develar nuestra metodología, digamos, cómo surge la idea del libro, bueno, dentro también de una fabulación, ¿no? Hay un poco de ficción también, y también una reflexión ensayística sobre cómo fue que surgió este libro, cómo lo hicimos, digamos, cómo fue el proceso, grandes rasgos, y un poco de teoría también sobre con qué referentes teóricos estamos conversando y con qué propuesta como de autoridad colectiva, de cierta heterogeneidad, como le llamamos nosotros, que también una palabra como sería más precisa, diversidad, y también como es una especie como de disclaimer, ¿no? Como esto es lo que hicimos, si está mal, o sea, ya si algo no envejece bien, el tiempo lo dirá, digamos, pero esto es lo que hicimos en este momento bajo esa urgencia que mencioné. chiques de la audiencia, es un momento de subir el volumen, ponerse cómodos y de dejarse llevar. Están a punto de escuchar el prólogo de Antología Reconstitución Poética, titulado Recuperar la Palabra. Este prólogo fue escrito por Daniel López, Denis Díaz, Felipe Espinosa y Manuel Bravo, como dijo Daniel antes. Detenerse a recordar en medio de tiempos en que el horror de hoy parece absorberlo todo, es un acto de rebeldía. Desde este momento, durante algunos párrafos y a modo de antesala de las voces convocadas a esta reconstitución poética, nos parece necesario evocar algunos de los momentos vividos a partir del 18 de octubre de 2019. Instantes cuya distancia relativa nos ha mostrado que la herida abierta de ese día es aún más profunda de lo que creíamos. Pero también queremos recordar conversaciones y plantear tanteos teóricos y críticos que, sobre la tierra movediza de la urgencia nacional, nos llevan a preguntarnos en torno a las primeras características de una experiencia creativa con vetas refundacionales tanto a nivel político como simbólico. Nuestro equipo de las jornadas Derecho y Literatura, que desde sus inicios en mayo de 2018 no había pretendido ir más allá de los conversatorios académicos realizados el mes de noviembre de cada año, estaba reunido a 2 meses del estallido social en un café de Providencia ubicado a pasos del Centro de Estudios Públicos. Estábamos en silencio,
Té helado y galletas para compartir, por favor. Las sillas a distancia prudente entre sí, las cubiertas de las mesas eran espejos en que veíamos reflejados nuestros ojos alérgicos y el pelo que se escapaba de la barba milimétrica del garzón alto y espigado nos picaba en la espalda. ¡El peso de la historia!, gritó uno de nosotros golpeando la mesa. Nos pusimos a reír. Sabemos antes y ahora que nuestro punto de desencuentro está en el lenguaje. Desde ese lugar hablamos sobre una mesa que no tardó en quedar salpicada de migas, pero también oímos el eco de nuestras palabras en el murmullo de la desconexión. Lo que queríamos decir y hacer en el fondo era construir nuestro modo, valiéndonos de la palabra, pero pronunciada por otras voces. Discutimos métodos, asambleas, reuniones entre artistas, poetas, académicos, transcripciones eternas y el eventual diálogo de los cabildos autoconvocados, hasta que dejamos las cucharitas y llegamos a las preguntas. ¿Qué les pediríamos? ¿Reescribir artículos? ¿A quiénes convocaríamos? ¿Poesía y narrativa? ¿Incluyen la propina, señores? Las respuestas no abundan, pero creemos que quienes se dedican a crear sí tienen algo para decir, y que nosotros queremos saber qué. Son las preguntas, además de las intuiciones y la curiosidad, por lo tanto, las piedras angulares sobre las que se comienza a diseñar la reconstitución poética. Sobre esta publicación tuvimos claro que no sería un proyecto, o al menos no lo sería en términos tradicionales, y que nos sentíamos en sintonía con lo propuesto por la poeta Dorotea Lasky en La poesía no es un proyecto. Es decir, sabíamos que no sería una escritura que estuviese siempre por ocurrir y se sustentara más en sus posibilidades futuras que en su concreción inmediata. ¿Qué es entonces? Una propuesta desde la que los integrantes de las jornadas Derecho y Literatura, con sus propias herramientas y en tiempos de crisis, aspiran a insinuar una reconstitución política y simbólica del país. Decidimos intentar replicar algunos de los criterios éticos y políticos que, en principio, regirían el proceso constituyente que se desplegaría en el país. Paridad de género, independientes y representación de pueblos originarios, los que se canalizarían a través de dos vías concretas: invitaciones directas a poetas y narradores nacionales y además una convocatoria abierta a autores inéditos. El resultado sería una publicación en la que convergerían distintas voces, a las que se les habría pedido solamente construir un texto literario que de algún modo dialogara con el estado social y político del país, ya fuese desde el estallido social ocurrido el 18 de octubre o a partir de las bases fundacionales de un país llamado Chile que tambaleaba a partir de la sospecha hacia sus instituciones. A partir de esa metodología y mientras comenzábamos a tantear las posibilidades de esta publicación en el circuito cultural y literario de un país de bocas descubiertas y manifestaciones bajo el sol estival de Plaza Dignidad, notamos que dos conceptos claves que respaldarían este ejercicio serían los de autoría y heterogeneidad. En este sentido, recurrimos y actualizamos la categoría de heterogeneidad cultural acuñada por el crítico peruano Antonio Cornejo Polar. La diversidad y el contraste entre las voces que coexisten en el libro son fenómenos que nos parecen el correlato poético del panorama social y cultural que caracteriza a nuestro país y a la vez son pistas para abordar la lectura del libro resultante. Dicho de otro modo, las características de las voces reunidas serían un síntoma de la constitución de nuestra sociedad, a la vez que una guía respecto a los ejes que debe asumir el proceso constituyente que se vivirá en Chile. Creemos que el arte, en ciertos contextos, puede ofrecer algunas pautas de comportamiento para el diseño de la política institucional. Otro abordaje teórico clave en este mismo sentido es la reconfiguración del concepto moderno y romántico de la autoría individual. El ordenamiento jurídico actual, al menos en la tradición hispánica en general y chilena en particular, no reconoce figuras de autoría colectiva, pero el arte y la literatura, ya sea en la tradición grecolatina clásica, en los yarabíes peruanos o en modelos autorales como la propuesta por el CADA en Chile, por mencionar algunos ejemplos reunidos de modo arbitrario, han cobijado a una serie de manifestaciones que, históricamente situadas, han sido ejemplos de un quehacer estético colectivo. En esta reconstitución poética, la diversidad de las voces reunidas que se traducen en poéticas que han dialogado de un modo u otro con el devenir nacional es el fenómeno que nos permite afirmar que esta publicación puede sumarse a una serie de ejercicios artísticos susceptibles de ser rastreados a lo largo de una tradición estética que reconoce en ciertos marcos históricos modelos de autoría colectiva y cuya pujanza sería el preámbulo para un reconocimiento institucional. En este libro, la autoría colectiva puede ser reconocida tanto en la mencionada convergencia de voces
como en este prólogo, cuyas bases teóricas, críticas y estructurales surgen de los distintos posicionamientos que, respecto al lenguaje y al quehacer poético y político, portan las personas que integran el equipo de las jornadas Derecho y Literatura. El resultado del método que les hemos confiado solo lo podrán juzgar ustedes. Por nuestra parte, creemos necesario agregar que existe la posibilidad de construir una relación entre la poesía y la destilación de la experiencia, vínculo fundamental que puede sustentar a las instituciones que provengan de una nueva constitución política de la República. El derecho y sus distintas manifestaciones políticas y jurídicas cojea si se atreve a olvidar que existen voluntades que subyacen a sus normas, pero creemos que puede salvarse si responde a la necesidad de escuchar y representar la sensibilidad y las subjetividades de los pueblos de Chile. Por último, si nos preguntamos qué es Chile, podemos responder que no es más que un territorio al que no le ha ocurrido nada más que la historia. La presente reconstitución poética pretende vincularse a dicho devenir histórico y ser una contribución al proceso de reconfiguración política y simbólica iniciado a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019. Esperemos que esta lectura sea un incentivo para todos nuestros auditores y se animen a leer esta antología titulada Reconstitución Poética. Muchas gracias, Daniel, por el adelanto que nos hiciste. Y en este bloque hablaremos contigo para indagar sobre el manuscrito, que definitivamente da mucho para hablar. Y Daniel, en el prólogo, dice que nuestro punto de encuentro o desencuentro está en el lenguaje. Es interesante teniendo en cuenta que en diversos sectores se usan ciertas palabras cuyo significado e intención es cuestionada por otros. Palabras como terrorismo, violencia, libertad, dignidad, paz. Son conceptos utilizados por todos los sectores políticos, por todos los partidos y también por candidatos independientes. ¿Cómo ves tú esa problemática? ¿Cómo crees que podríamos solucionarlo y usar la palabra como punto de encuentro, teniendo en cuenta lo complicado que es el uso del lenguaje en el intercambio de ideas? Wow, me tiraste también un tanque aquí como para responder. Yo creo que voy a reflexionar también sobre la marcha. No tengo mucha certeza, sino que creo que hay una como dinámica bien nefasta como a la comunicación, que es la idea como de atribuir intenciones, digamos. De atribuir intenciones al otro a partir de lo que dice y de lo que no dice. Yo creo que esa no es una práctica como de buena fe. Entonces, yo creo que por ahí iría yo creo que eso es un principio jurídico como por antonomasia, digamos, sobre todo en sede civil, la buena fe. Que no quiere decir como ingenuidad, sino que estar como dispuesto más al diálogo, ¿no? Y también una necesidad de expresarse con mayor grado de asertividad y estar un poco menos a la defensiva. Ahora, el lenguaje en sí, lo dime y direte que sean respecto él dijo esto o ella dijo esto otro, se dan a partir como un síntoma de un problema de fondo, digamos que hay intereses ideológicos de atrás involucrados, y acá digo ideología sin juicio de valor, digamos. Entonces, antes de acá el lenguaje también se vuelve, como usamos el lenguaje, se vuelve un síntoma de otras cosas. Dicho eso, yo creo que para la efectividad del diálogo me hace mucho sentido el llamado al diálogo que hacen algunas personas el día de hoy, como moverse más como de buena fe, digamos, y no atribuir intención a partir de los silencios y mayor asertividad en la comunicación. Pero insisto, como que hay fenómenos más pasando ahí, digamos, un lenguaje que es un síntoma de intereses subyacentes muchas veces. Oye, Daniel, ¿sientes que hay un buen grado de representatividad en la convención? ¿Agregarías más gente de algún sector, pueblo, disidencia o cualquier otra voz para aportar, o sientes que está bien así como está? Sí, o sea, creo que todo espacio es perfectible, digamos. Y cómo no perfeccionar lo que ya es perfectible. Sin prejuicio de eso, pucha, quedaron algunas comunidades fuera que a mí me parece como bien importante, por ejemplo, los pueblos afrodescendientes que hicieron una pujanza bien fuerte por tener un cupo y no están, digamos. Entonces, creo que, por cierto, ahí puede haber déficit de representatividad, sobre todo en tiempos en que la democracia como representativa está tan entera de juicio y todo ese tipo de cosas. Pero sí creo también que el cerco se corrió, y se corrió para bien, digamos. Por eso como que me preocupa estos asedios que ha tenido constantemente. No me sorprende, o sea, quizás me sorprende como la envergadura, pero no me sorprende que existan, ¿no? Se veían venir. Por eso hay que cuidar, como se dice, como este hashtag, como la convención se cuida, como él es real, digamos.
Ahora, volviendo un poquito más a la antología, reconstitución poética, te quiero preguntar, ¿cuál o cuáles de los textos o autores de los recopilados te llega más o te hace más sentido? El texto de Camilo Arancilla me hace mucho sentido por lo que mezcla, ¿no? Por lo que mete a la juguera, ¿no? Como que, como decía antes, hay un tono como de picardía, de ironía e inteligencia, que eso revela inteligencia que me parece muy atinado, digamos. Todos los textos nos gustaron mucho a Felipe y a mí, que hicimos la compilación directa. Me hace sentido el texto de la nona, digamos, esta constitución culebra que se resuelve, que se retuerce, que se revuelve. El texto de Guido también, que juega un poco con este texto formulaico que retoma la Comisión Ortúzar. También creo que toda esta oportunidad es como para mirar para atrás, como para ver cómo se creó lo que tenemos, digamos. Ahí también en sintonía con la corrida de cerco. El texto de Elvira Hernández también me gusta la idea de sanar, de reconstituir, como que también lo resolvió de modo muy inteligente. No, me cuesta elegir uno o dos, digamos, como quizá algunos de los que mencionamos son más representativos de lo que retuve, pero me cuesta elegir. Estaba muy contento con ese libro, digamos. Bueno, y sobre eso, ¿qué fue lo más complicado a la hora de seleccionar los textos en esta antología? La selección que corre por el lado de lo inédito y de la convocatoria que abrimos, lo más difícil y complejo es quién queda afuera, ¿no? Y llegaron hartos textos por la convocatoria, y lo más complejo fue definir como criterios de selección, acordarlo, porque siempre intentamos como infundir este carácter de trabajo colectivo, de equipo, acordar criterios de selección y luego seleccionar y comunicar a quienes no estaban, como que no estaban, digamos, como, y también otra complejidad fue elegir como a quienes de las voces como ya, de las autorías como ya consolidadas y ya con cierta trayectoria, quiénes iban a estar, digamos, y por qué. Entonces, hay cierta heterogeneidad, digamos, en el texto, hay ciertas voces seleccionadas, pero también es una selección, como habían dicho ustedes, y toda selección es arbitraria, digamos. Entonces, yo creo que ahí esos procesos fueron lo más complejo. Y una última pregunta, Daniel, relacionada nuevamente con el acontecer político. ¿Tú crees que este proceso constituyente será dificultado o favorecido por quien llega al poder, o es algo independiente de quien se encuentre en el poder? En principio uno quiere que sea independiente, digamos, como que venimos de la formación jurídica como esta liberal. Tenemos esta idea como de la separación de poderes, sobre todo este poder constituido y poder constituyente, que es un lenguaje que se instaló ahora, y se quiere creer como que hay también a nivel republicano, ejecutivo, legislativo, judicial, y que todo funciona con cierta autonomía. No es así, digamos, como en la práctica todo dialoga entre sí, todo se remixea. Y yo creo que sí, la convención se va a ver permeada por quien asuma la presidencia, digamos, eso es innegable. Ahora, el punto está en cómo, y yo creo que los dos candidatos que hay ahora la puede permear de modo muy distinto. Entonces, claramente, de modo muy distinto acá. Y en ambos casos hay que cuidar la convención, solo que en uno, como sabemos, más que en otro. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y haber aceptado la invitación. Así es, estamos muy agradecidos, pero tenemos que pasar al próximo segmento del podcast. Nuevamente, Daniel, te damos las gracias por haber participado con nosotros. Sí, nos vamos muy satisfechos con esta conversación y esperamos que haya sido una grata entrevista. Te damos un gran abrazo y mucha suerte para todos los proyectos que tengas por delante. Gracias a usted, lo pasé muy bien. Gracias por la invitación y ánimo con la continuidad del proyecto La Gotera y Grifo, y que les salga todo muy bien. Fue un gusto estar acá. Gracias, Daniel, fue un gusto Daniel. tenerte. Sí, fue un gusto tenerte. Y gracias por aceptar la invitación también. Y qué bueno que hayas sentido que volviste a casa. Sí, estoy literalmente en mi casa ahora, pero como esta metáfora de estar en la escuela y en otro rol es bonito. Qué bacán. Pero nosotros seguimos y acá les dejamos un minuto de ¿En qué estás? Otra de las secciones que traemos para ustedes esta tercera temporada, donde una querida invitada que trabaja en el mundo de las artes nos compartirá un audio cortito a qué se ha dedicado estos últimos meses. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Ledín. Quiero mandarle un gran saludo a los auditores de La Gotera y contarles un poco algunas de las cosas que he estado desarrollando durante la pandemia. Estuvimos muchos meses suspendidos, el viaje emocional no fue menor, pero hice algunos talleres, tomé algunos talleres, escribí una obra de teatro
Filmé también un proyecto muy bonito que se puede ver ahora en Corpartes, que se llama Viña, hasta el 30 de noviembre, y que es justamente una búsqueda de nuevos lenguajes en pandemia, donde trabajé junto al director Héctor Morales, y filmé una película recién en Ecuador. Ahora que hay más apertura, pude viajar, una película muy bonita que se llama Nuncuy, que espero que, no sé, dentro de un año esté haciendo noticias, ojalá en festivales. Y también en una película de ciencia ficción chilena, que se llama Sidonia. También ahí tuve una pequeña participación, y eso es lo que he hecho hasta ahora. Estoy con obra de teatro presencial mientras se pueda, mientras no retrocedamos de fase, y no tengo otros proyectos. Gracias a nuestra invitada por compartir con nosotros. Ahora llegó el momento del último bloque del capítulo. Nuestro equipo de podcast tiene un par de recomendaciones para cuando estén aburridos, si quieren tener un tema de conversación en un carrete o, sobre todo, si quieren expandir sus horizontes culturales. Les dejo entonces con nuestra última sección de la semana. En esta sección de recomendaciones me gustaría recomendar, valga la redundancia, una serie argentina que la pueden encontrar en Netflix que se llama Vientos de Agua. Es una serie que habla sobre la inmigración a partir de dos historias. La primera es en 1930 y habla de la inmigración de europeos a Argentina, y la segunda historia es el hijo de uno de esos inmigrantes en el año 2006 que necesita inmigrar a Europa, España, para poder salir adelante económicamente y ayudar a su familia. Es hermosa, espero que les guste. Si es que la ven, van a llorar, hasta en el primer capítulo van a llorar. Eso, ojalá les guste la serie. Con esta última sección damos por terminado el capítulo de hoy. No se desanimen porque el próximo viernes nos encontraremos nuevamente con ustedes. Nos vemos el siguiente viernes con otro capítulo imperdible de La Gotera. Chao, chao. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Sofía Muñiz y Eduardo Rodríguez. Agradecemos la participación de todo el equipo La Gotera: Álvaro Enríquez, Vali Elías, Jorge Núñez y María José Yáñez. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Samuel González, Elena Meneses, Richard Osandón, Valentina Rodríguez y Constanza Vargas. Sigue a La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram, y visita nuestra página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.